Hola, me llamo María González Sánchez, soy doctoranda, investigadora y docente de la Universidad de Salamanca y vengo a presentar mi tema a este primer Congreso Internacional de Ciencias Sociales y Desarrollo Humano Sostenible. En concreto, mi ponencia se titula Metodologías de aprendizaje para el desarrollo competencial del alumnado, análisis y experiencias docentes. Y he considerado conveniente comenzar esta ponencia a través de una pregunta, ya que considero que las preguntas muchas veces reflejan una inquietud por el tema que refleja también una problemática a la que se debe dar un resultado o una conclusión. Así formulo este interrogante en primer lugar, que dice: ¿se encuentran los estudiantes verdaderamente preparados para afrontar los desafíos cada vez más complejos del mundo real en el que viven? O también podría llevarnos a otra pregunta, a otro interrogante: si se encuentran los profesores, los docentes verdaderamente preparados o se sienten verdaderamente preparados ante los nuevos desafíos que marca la comunidad educativa, el panorama y el contexto escolar y docente. Entonces, a raíz de esto, tenemos que definir algunos conceptos que, como veremos, a veces no han quedado de todo claros a lo largo de la historiografía. Y un ejemplo de esto, de las indefiniciones, de la poca claridad hacia algunos conceptos, es el caso de la metodología didáctica. Os voy a poner aquí, os voy a presentar algunos nombres, algunos autores especialistas que han dado pues definiciones a lo largo de las últimas décadas. Por ejemplo, Dolors Quinquer en 2004 o, por ejemplo, Mario de Miguel Ángel Díaz en 2005 o el caso de Fernando López Noguero en 2007, pero quería destacar y delimitar una definición concreta sobre metodología didáctica que a mi parecer es bastante actualizada y bastante concreta, que es el caso de Miguel Ángel Forte Abagán en 2019, que dice que la metodología didáctica es un conjunto de estrategias de enseñanza con base científica que él o la docente propone en su aula para los y las estudiantes adquieran determinados aprendizajes. Y a través de este esquema bastante sencillo, basándome en lo propuesto por Miguel Ángel Fortea, se delimita muy bien qué elementos compone esta metodología didáctica. Por un lado tenemos las tareas, que sería cada actividad que se realiza en un lugar y en un sitio determinado. Por otro lado, los procedimientos, que es una secuencia de estas tareas, las técnicas, que también son una secuencia de procedimientos y o de tareas para obtener un resultado en concreto. Y por último, las estrategias de enseñanza. Él advierte que muchas veces se utiliza como sinónimo estrategia de enseñanza con respecto a la metodología, siempre y cuando cumplan tres parámetros: rigor y fundamento, siempre y cuando sea un producto de investigación previa y sea formalizado y difundido y haya sido aceptado en su mayoría por la comunidad académica y la comunidad educativa. Si bien advierte que hay otros conceptos que no se deben admitir como sinónimos de metodología didáctica, como estilo de enseñanza, que sería como el estilo personal que cada docente tiene para dar clase, la predisposición que él tiene, la pedagogía, que sería la ciencia que se dedica como objeto de estudio a la educación y a la enseñanza, y la didáctica, que es la disciplina pedagógica aplicada a la actividad de enseñar. Y además tendremos que hablar que la metodología, no estamos hablando de una única metodología, sino que es plural. Las metodologías son plurales y hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar una clasificación de las mismas. Hay muchas clasificaciones de metodologías, hay muchas elecciones también en torno a las metodologías. Aquí os ofrezco una que es la de Miguel Ángel Forte Abagán, donde él pues da un listado de metodologías que él ha discernido, pero os quiero ofrecer esta visión de Manuel Montanero Fernández, que creo que se ajusta bastante a la situación educativa que se está viviendo y que se vivirá en los próximos años, en el cual, como podéis ver aquí, él especifica 4 enfoques y dentro de estos 4 enfoques ya profundiza sobre las metodologías, que a su vez pues las clasifica en métodos clásicos y métodos emergentes, dependiendo si surgen en el siglo XX o surgen en el siglo XXI. Como Manuel Montanero especificará y definirá, muchas de estas metodologías emergentes o innovaciones no son tan innovadoras como pretenden darse a conocer, sino que realmente tienen sus predecesores en la época del siglo XX, que simplemente hacen realizar pues, pequeños cambios y proponen pequeñas variaciones, cuando en verdad pues, surgieron en las décadas de los años 50, 60 y especialmente 70 y 80 del siglo pasado. Después de pues, determinar las metodologías que podemos encontrar en la práctica docente a través de la tabla o el listado que nos ofrece Montanero,
debemos pensar, vale, después de saber ya qué metodologías podemos utilizar, ¿cómo las puedo utilizar en mi área, en este caso en las ciencias sociales? ¿De qué forma sé qué metodologías son más acordes a mi área y cuáles no? Pues os presento varias propuestas para dividir estas metodologías. En este caso, el primer ejemplo es del Brown and Hutchins en 1988, que clasifica las metodologías según sean más bajo el control del profesor o del estudiante, y como podéis ver aquí, en un polo encontraríamos la elección magistral y en otro polo lo que sería el estudio individual. Hay que tener cuidado con esta clasificación, porque si bien, por ejemplo, si cogemos la enseñanza de en pequeños grupos está clasificada bajo el control del profesor, dependiendo de cómo lo quiera enfocar tanto los estudiantes como el profesor, puede estar en uno o en otro o en medio. Por ejemplo, si hacen actividades donde ellos cobren protagonismo y el docente simplemente sea una guía, pues realmente no estaría colocado en este punto. Hay que tener cuidado a la hora de pues, tener en cuenta de qué enfoque se quiere proyectar las metodologías para conseguir los objetivos. Aquí os ofrezco otra propuesta de José Tejada en 2001 que, bueno, simplemente lo que hace es clasificar las metodologías según lección magistral, sean metodologías individualizadas o socializadas y según los objetivos a alcanzar por parte del alumnado. Luego también tenemos el caso de Mario de Miguel Ángel en 2006 que un poco sigue la metodología seguida por la pandemia en el sentido de clasificar las metodologías si son presenciales o si no son presenciales, pero lo hace en 2006, la verdad. Es un avanzado en la época sin saberlo. Y bueno, pues lo que hace es clasificar las metodologías según puedan ser presenciales o no presenciales y los objetivos a seguir. Otra propuesta igual es la de Miguel Ángel Zabalza en 2011, que vuelve a clasificar en lección magistral, en equipo o autónomo y según los objetivos que quiera conseguir el docente, pues determinará por unas u otras metodologías. Pero deteniéndonos en el punto central de lo que sería nuestra ponencia, en cuáles metodologías son más adecuadas dentro de la disciplina de las ciencias sociales, pues quiero ofrecer una propuesta en base a dos autores y la combinación de ellos que puede facilitar mucho a los docentes la elección de las metodologías en el aula, tanto en las ciencias sociales especialmente, pero también en otras disciplinas. Y esta es la propuesta principal que quiero realizar en mi ponencia y especialmente lo analizaré en la comunicación escrita. Tomando como referencia el listado de Amparo Fernández 2006, vemos cómo clasifica las metodologías según sean exposiciones o lección magistral, trabajo en grupo y aprendizaje individualizado. Y dentro pues clasificará las metodologías siguiendo esos parámetros y además pues catalogará débil, mediano y elevado la eficacia de cada una de las metodologías siguiendo los objetivos propuestos y las características del alumnado en el aula. Por ejemplo, si tenemos un número concreto de estudiantes, pues la eficacia de cada metodología pues, se medirá y el profesor pues, puede verlo de forma mucho más sistemática. Sin embargo, esta propuesta de Amparo Fernández, aunque es muy buena y muy completa en muchos sentidos, hay que actualizarla. Tenemos un nuevo panorama educativo y a través de la propuesta que antes mencionaba de Montanero debemos pues, clasificar las metodologías siguiendo estos parámetros, estos cuatro enfoques y además clasificar las metodologías clásicas y emergentes que antes habíamos ya mencionado. De tal forma que lo que propongo es una combinación de dos autores a modo de rúbrica para que un profesor en su aula, siguiendo las características y los objetivos, pueda pues cumplimentarla y ver qué metodología sería la más correcta. Y en concreto a nivel general, siguiendo un poco la rúbrica que propongo, las metodologías, los enfoques metodológicos que mejor y mejores resultados proporcionarían en las ciencias sociales sería el aprendizaje cooperativo y ofrezco como experiencia docente el proyecto Historias de la Vida y Aulas de la Universidad Autónoma de Madrid. Y por otro lado, aprendizaje, experiencia y por indagación, y ofrezco también otra experiencia docente la cual ha funcionado muy bien, que es el Instituto de Educación Secundaria Galileo Galilei. Ambas propuestas han visto muy buenos resultados y siguiendo la rúbrica realmente se proyecta la eficacia correctamente en ella.
Dicho esto, pues nada, simplemente que todo esto ven en busca de conseguir que los objetivos de desarrollo sostenible consigan hacerse efecto a través de la Agenda 2030. Al final, el objetivo principal es lograr y ofrecer una educación de calidad a los alumnos. Y gracias por haberme escuchado y espero que les haya gustado. Gracias.